Bien, vamos a hacer dos análisis. Ahora el análisis del día lunes. Bien, nosotros arrancamos la semana, es decir, el día de ayer, lunes 18 de mayo. Cuando arrancamos la sesión, el precio se encontraba en estos puntos, ¿ok? Nosotros vimos que el viernes, básicamente, no tuvimos oportunidad de trade el día viernes. Y el precio lo que hizo fue inducir, bajar con mucha fuerza, literalmente. Y acá se encuentra actualmente en una zona de Smart Money Trap. O sea, si bien entendemos que este es un buen retroceso, o sea, es un gran retroceso en sí como tal, ¿no? Lo encontramos en puntos, si lo tenemos en cuenta de esta manera, en un 70% del descuento, o sea, un muy buen descuento, hay que ser sincero. Solo que el precio, bueno, se detuvo, podemos considerar sin ningún motivo en particular. Entonces, esta zona con respecto a la estructura externa, o sea, si bien acá tenemos la zona de quiebre, pero este punto no tenemos inducción, vemos que puede ser una potencial Smart Money Trap, ¿ok? Entonces, el precio se detuvo ahí. El día viernes termina acá, entonces el día ya el domingo para lunes hacia inicia en esta zonita, ¿ok? Nos había dejado eh, estos puntos, vamos a poner en H1, nos había dejado previo a que genere esta inducción, voy a generar este altito, bien, este altito posterior a la sesión de London, podemos considerar fuera de horario, y esto fue la sesión de New York del día viernes, digamos, ¿no? Como para que podamos empezar a tener un poquito de contexto. Esta fue la sesión de New York del día viernes, o sea, literalmente casi que no da nada, nada interesante, y acá tenemos como este es el punto que termina rompiendo con fuerza en Londres, previo a Londres, y luego en Londres nos generó inducción para continuar a la baja. Luego el precio, si bien podemos considerar que la inducción se dio ya sea en este punto, bien, en este punto que es la última vez al instante de generar el quiebre como tal, o este punto que es el que termina decidiendo romper con fuerza, luego viene retestea y hace nuevamente un punto hacia la baja. Bien, vamos a marcar el punto cual justamente nosotros consideramos que está reaccionando. Sería como esta especie de retest, no retest, sino este low, o sí, un retest, que el precio baja, tú retesteas esta zonita cerca del 50% de Asia, estamos hablando de principios de abril, 8 de abril, y ahí el precio continúa al alza. ¿Ok? Entonces podemos considerar que ese low es el que termina induciendo ya sea esta zonita, bien, ya sea este último punto o esta zona como tal, ¿no? Entonces, según el precio en Londres viene, mitiga esta zona, induce acá, pum, cae con fuerza, de repente de caer con fuerza hace la inducción de la inducción, por así decirlo, y ahí despega con fuerza nuevamente, nos deja este alto, y el día lunes, bueno, inicia la sesión en Asia, empieza a generar una especie de complex pullback acá. Bien, una especie de complex pullback. Entonces nosotros básicamente, como dije, teníamos marcada esta zona como una Smart Money Trap, potencial Smart Money Trap, no tenemos ningún tipo de inducción cerca de estos puntos. Entonces es como que, vamos a decir, no hay motivo porque el precio se frena acá, no hay una inducción, es decir, todavía hay órdenes pendientes para terminar de ser cerradas como para que el precio pueda tener una reacción. Bien, más allá de que podemos considerar que todo esto viene de ir cerrándose órdenes después de esta inducción, ¿no? Es como que, bueno, se cerraron órdenes, boom, se cerraron más órdenes, y acá empiezan a recuperarse para ver hacia dónde puede dirigirse. Podemos verlo de esa manera. Recordemos que el precio tiene que estar en un balance correcto, entonces van buscando cerrarse las órdenes correspondientes, ¿ok? Entonces arrancamos la sesión, vemos que Londres simplemente nos hace como esta especie de inducción de estos high de M5. A mí realmente no me gustan mucho, pero algunas personas tomaron una pequeña venta, luego el precio en definitiva lo que hace es subir, inducir estos puntos, mitigar esta zona y ahí nuevamente inducir. Mitigar esta zona como esta especie ya de build-up que me deja acá, inducement, y continúa al alza buscando justamente este high, ¿no? Este puntito. Entonces, básicamente,
estamos operando altos más altos y un bajo más, bueno, esto sería un bajo más alto y este una inducción para crear un nuevo alto más alto. Básicamente eso, ¿ok? Entonces no es que estamos operando algún reversal en este sentido, por eso no son inducciones importantes, por eso no es que nos generen un movimiento como tal, más allá de este falso quiebre, bien, que el precio termina mitigando esta zonita para tomar liquidez y continuar a crear el alto más alto. Y ahí sí inducir el punto que nos dejó el día viernes y ahí sí dar un pequeño movimiento a la baja, bien, un poquito más amplio. Entonces, además, esto es fuera de horario, recordémoslo, esto es fuera de horario. Esto es previo a la sesión de New York. Entonces, si nos vamos a 5 minutos, bueno, básicamente podemos observar que el precio venía creando altos más altos y bajos más altos, ¿no? En este punto, acá un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto. Y acá es donde uno puede considerar ya sea un alto más alto o realmente me está haciendo la inducción cerca de estos POI, digamos, esta zonita. Y si nosotros lo vemos como le he comentado yo, en M15 o en M5, fíjense, es el punto que termina rompiendo en sí como tal, o este punto decisional. O sea, si bien este puede ser el movimiento completo, ¿no? Todo este puede ser el movimiento completo, este como tal, este podemos considerar que esta zona de decisional, donde el precio toma liquidez y cae nuevamente. Entonces tenemos liquidez por encima de estos puntos, como una especie de equal high, ¿no? Que son puntos que rompe acá, lo retesté una vez más, ¡pum! Y ahí me rompe de vuelta. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, podemos considerar que tenemos un potencial POI con ese inducement en esa zona, ¿no? Entonces, el trade fue justamente en estos puntos y nosotros nos vamos a temporalidad de justamente un minuto. Voy a cortar un poquito más la barra hasta acá lo voy a dejar al gráfico. Bien, claro, ¿qué es lo que yo observo en ese momento? Yo termino operando, si no me equivoco, el GBP USD, no el euro como tal, pero si una persona busca operar el euro, vemos que el precio nos induce, no nos da lower time frame, es decir, se extiende demasiado, generando una especie de equal low, o el precio viene, deja este bajito, me toma un poquito más de liquidez, ahí me rompe estructura, pero tampoco me termina generando una lower time frame como tal. Fíjense que luego termina siendo como una especie de retroceso, ¿bien? Y acá como que me genera esta especie de build-up, ¿no? En esta zonita, y el precio viene, boom, inducement, y acá me hace como una especie de Tulip Protocol para ir a buscar a ver estos puntos. Uno podría haber pensado que dice, ok, continuación del movimiento alcista, y el precio en definitiva no me rompe el máximo, y acá me da como una especie de lower time frame, pero no me parece un poco válida, porque en realidad es un poco riesgosa a mi modo de ver, ya que la inducción principal es esta. Entonces ya me está mitigando, digamos, zonas de quiebre, ya sea esta zonita ya me está mitigando el precio, esta zonita, ni hablar esta zona. Entonces acá tranquilamente el precio puede hacer así, nuevamente tomarme liquidez en estos puntos, e irse al alza, a inducir la inducción de la inducción, y acá sí darme el movimiento bajista que estábamos buscando. De hecho, lo único que hace es mitigar estos puntos, bien, mitigar estos puntos. Acá me hace así como one leg to leg, y acá podríamos estar buscando algún short, pero es mucho más arriesgado. En sí también la primera pierna como que se extiende por debajo de estos puntos, pues, por ahí queriendo mitigar esa zona. El stop loss yo lo colocaba acá, por ejemplo, ¿no? Y uno busca un 1 a 2 que no se, que se termina dando, a ver, ahí se termina dando, bien. Eh, Se podría considerar eso. Obviamente yo ya en este momento ya había tocado stop loss, pero podría ser un trade tranquilamente válido. Por supuesto, por debajo de esta zona uno decide o puede ya irse en break-even, ya sea por esta zona, ¿no? O sea, por debajo de estos lows, ya acá break-even. Bueno, si el precio no nos saca, eh,
ya literalmente en esta zona irnos pensando en cerrar el trade, ya que no está reaccionando con fuerza en mis inducciones, lo que a mí no me genera una acción del precio sana. Pero más allá de eso, bien, más allá de eso, nosotros vamos a ver el GBP, ¿bien? El GBP, que es el trade donde yo termino justamente tomando la entrada. Y quiero que veamos algo y vamos a hacerlo bien, bien, bien específico. Ok, vamos. Este es el análisis de un stop loss. Bien, entonces, este es el high, fíjense, 6:52 más o menos, 6:52 de la mañana, día viernes, ¿no? Me hace la inducción 8:47 el día lunes, ok. Vamos al GBP, vamos al momento en el cual vemos el high, ahí va, 6:50, 50, 40, este es el high, ¿no? 6:52, ahí va. Y la inducción me la está haciendo a las 8:35. Bien, 8:35 y acá me hace 8:47. 8:47 que habíamos dicho esto era acá, 8:47. Bien, entonces cuando yo decido operar el GBP, el cual me estaba haciendo la inducción, yo estaba operando esta inducción del GBP, acá todavía no me había inducido. Entonces yo debería o potencialmente podría haberme esperado. Bien, a la inducción, ¿ok? A que el precio por lo menos, quizás una mejor lower time frame también, quizás una mejor lower time frame, pero más allá de eso, vemos que el precio, miren, el precio viene, hace la pausa, hace el vector candle en el horario el cambio de ritmo de 8:35. La lower time frame es una lower time frame muy limpia, pero me hace como una especie de one leg. Bien, y cuando está bajando yo coloco el stop, el buy stop acá. Entonces si el precio me rompe esto, bueno, nos vamos para la baja. ¿Qué pasa? El precio hace una velita, me activa la orden y hace tuk, 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 pum, y me rompe. Bien, y me termina sacando un stop loss. ¿Qué podría haber sucedido acá en estos casos? O sea, si bien es analizar mejor esta lower time frame, también tener en cuenta que me podría haber esperado justamente esta nueva inducción, esperando que en el euro me lo induzcan, como así también podría haber pasado de que esto baje y cuando me haga acá un descuento, ¿no? Sea más o menos esta altura, el precio me respete esto y cuando haga este movimiento en el euro, muchas veces, claro, esta caída no hubiese sido tan pronunciada y acá hubiese sacado, o sea, hubiese dado ese movimiento en el euro y acá hubiese respetado esta zonita. Porque a veces pasa que de repente el GBP empieza como a subir y el euro todavía está ahí como no está despegando. O lo mismo al revés, el euro o el GBP ya está despegando y el euro se mantiene ahí. Entonces, luego, por ahí capaz que te lleguen inducciones, hace un retroceso, el euro ahí me hace una nueva inducción y después continúa el alza y cuando esto se hace la inducción, pum, 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 empieza a despegar. O sea, muchas veces pasa ese tipo de movimientos también, ¿no? Ya que son pares correlativos. En este caso, se fue a buscar la inducción y ahí me termina sacando un stop loss. De todas maneras, si nosotros esperamos este punto, es decir, la inducción de la inducción, nos da una lower time frame un poco rara también, como un one leg to leg, por ejemplo, que queremos estar tomando la operación ahí, realmente muy riesgosa. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos más precisos, tenemos este POI, bien que se ve un poquito mejor acá, que es este POI, el cual realmente me está creando el nuevo punto estructural, porque esta zonita que yo tengo marcada acá, esta zona específicamente, literalmente toda esta zona, es la que decide romper este low que tengo marcado acá con la línea roja, que es este low. ¿Ven? Esto es igual low, esta zonita es la que decide romper con fuerza. Entonces yo digo, bueno, tengo inducción en el timing, en el cambio de ritmo, en un POI que realmente es bastante atractivo porque es quien me termina rompiendo, digamos, la estructura el día viernes.
en el que me termina creando, digamos, ese bajo más bajo, o sea, acá estos puntos, esto como considera que es la zona decisional, con el cual termina siendo la caída, luego un retesteo, punto. Así que bueno, inducement en el POI, bien, into consume POI sería introduciéndome a terminar de consumir el POI, boom, caída. Pero bueno, simplemente nos termina sacando un stop loss en ese momento. Si nosotros tratamos de buscar de ese grito de mercado, si nosotros tratamos de buscar por esta zona, por ejemplo, no es muy buena, no es muy atractiva el TULEC Protocol en el caso de que esto igual leg to leg es como que no está muy bueno, pero se lo puede considerar. Esto teóricamente no, porque es una vela alcista, una bajista, una alcista, entonces como que no termina siendo un Tulip Protocol como tal, sino que simplemente terminan siendo tres velas, tres velas en acumulación, ¿no? Eso es importante a backtestear. Entonces supongamos que nosotros tomamos el trade ahí, buscamos un 1 a 2 nos hubiese dado un 1 a 2 tranquilamente, o sea, pero es un trade bastante riesgoso, mi modo de ver. Bien, el precio luego viene, retestea, no me induce ningún tipo de... Y ahí se mantiene en un rango. O sea, realmente se mantuvo en un rango, fíjense, 9.43 es lo que le digo, miren, 9.48 esta velita de las 10 y cuarto, vamos a ver 10 y cuarto, miren dónde estaba a las 10 cuarto el precio, ya básicamente estaba cayendo. Miren esta velita de las 11 y 10, 11 y 10 donde se encuentra, y acá a las 11 y 10 básicamente estaba en un rango, ¿bien? O sea, el GBP literalmente se mantuvo en un rango, fíjense, mientras que el euro, esto es lo que le explicaba, en el GBP se mantiene, en este caso se mantiene así, a diferencia de el euro, que el euro sí se estaba manteniendo así, pero en esta velita ya el euro está así, ¿se entiende? Hizo esto, entonces, eh, claro, bueno, cosas que pasan del price action. Entonces vamos a ver cómo el precio continúa moviéndose. Acá me hace la inducción y en definitiva la tendencia era alcista. ¿Ok? La fuerza era alcista, era muy riesgoso justamente como le comentaba el movimiento y fíjense el horario cuando termina haciendo la inducción. De hecho el GBP lo que hace es justamente tomar un poco más de liquidez, bien por debajo de estos puntos, este POI que es el que me termina reaccionando, podemos considerar, ¿no? Esta zonita de POI, el que hace la inducción es el que me rompe, me crea una nueva estructura, luego tenemos este retest y ahí se rompe y se crea la inducción, entonces me queda este retest, el precio viene, induce por debajo de este retest por debajo, accionando este POI, que es el que definitivamente termina creando todo este punto estructural con beneficio del retroceso y termina eh, yéndose al alza. Y también para que ustedes vean otra cosita, que es lo que les mencionaba, fíjense que no me termine de superar el high, pero fíjense el movimiento que se da, ¿no? Fíjense el movimiento que se da porque obviamente cae, induce y la diferencia con el GBP. ¿Ven? En este caso, ¿qué pasa con el euro? El euro estaba acá, bajó, indujo, reaccionó y se mantuvo por esta zona. En cambio, el GBP ni siquiera me indujo, ningún punto, bien, y despegó a la alza y ahora está bajando. Justamente eso es lo que yo decía que, bueno, potencialmente en este trade, donde yo termino operando, digo, bueno, si el precio me está induciendo y reaccionando un POI, potencialmente en el GBP se adelante el movimiento y en el euro me induzca y luego baje. Cuando el euro me induzca, este simplemente me haga un retroceso, me mitigue y continúe la baja. Eso puede pasar. De hecho, lo están viendo acá cómo justamente pasa eso, ¿no? Así que bueno, ese es mi análisis, ese es mi stop loss del día lunes. Ahora vamos a analizar el día martes.